Es miembro del Comité Jurídico de Coparmex Jalisco, además de ser asesor y apoderado de diversas instituciones de crédito, así como de sus departamentos fiduciarios. Es abogado autorizado por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Abogado especialista en concursos mercantiles, designado por diversos órganos concursales autorizados por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Los dejo con su ponencia, no fue suficiente. Bienvenido, Mariano. Pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero antes que nada agradecer mucho a Moller Consultores y a Grupo Nuño la invitación, el favor que me hacen de acompañarlos esta tarde con ustedes. Y me queda muy claro que como abogado, entre un mundo de empresarios, mi mayor reto va a ser no dormirlos. Espero cumplirlo. Bueno, cuando mi hermano Ricardo me dijo, oye, me interesa, me gustaría que participaras con nosotros, que compartieras con nosotros en nuestra cumbre, nuestra cuarta cumbre. En primera instancia, como acaban de escuchar, he dedicado pues por lo menos los últimos 15 años de mi vida profesional a los temas de insolvencia, a los temas de problemas de liquidez en la empresa. Entonces yo dije, bueno, así como que si es un evento donde todos vamos contentos, todos los empresarios van con todo el ánimo, van a ver cómo salen adelante, ¿por qué te llevas a un experto en quiebra, en bancarrotas? No se trata de quitarles el ánimo y el empuje. Entonces, cuando él me invitó, yo dije, pues necesito platicarles un poquito qué es lo que hago como parte de mi profesión. Y bueno, como escucharon, aparte de hacer algunas otras cosas, principalmente, insisto, en los últimos 15 años me he dedicado a la reestructura empresarial, pero por la vía judicial. Vamos a entrar un poquito más adelante a entender algunas de las diferencias de la reestructura corporativa especialmente y de la reestructura por la vía judicial. Pero yo estoy especializado en la reestructuración en la vía judicial, ahorita vamos a entender cuál es el proceso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me está invitando mi hermano a este evento, voy a tener ahí a todos sus invitados preocupados, pensando en, oye, este cuate nos viene nada más a platicar de las malas y de las duras y las maduras. Me reuní con él y le dije, oye, ¿realmente qué es lo que quieres que les platique? Y en una tardecita de café me lo dijo muy fácil, me lo dijo muy rápido, mira, quiero que les compartas tu experiencia, quiero que me ayudes a generar conocimiento y valor para mis invitados, que todo lo que platiquemos esa tarde les sea muy útil, pueda a lo mejor ayudarles a cambiar sus paradigmas, a cambiar su forma de pensar, su forma de administrarse, su forma de crecer, y si se puede, anticipándote, si tú tuvieras alguno de tus clientes que vienen a pedirte una reestructura judicial, si lo hubieras visto antes de que estuvieran en circunstancia, ¿qué les aconsejarías? En este último tema debo confesar que me puso en un dilema porque pues el único consejo que no me da miedo dar es ese de baja de peso y haz ejercicio, ¿no? Con eso uno nunca queda mal. Con todos los demás consejos necesito uno saber y conocer a ciencia cierta la empresa, necesito uno saber y conocer a ciencia cierta el detalle de los casos concretos, de la situación, del hecho, para poder dar una recomendación, no sin reticencias. Pero bueno, voy a intentar hacerlo y la mejor manera que tengo de hacerlo es planteándoles y platicándoles o compartiendo con ustedes una anécdota de un asunto muy particular que en lo personal hace ya varios años me invitó o generó en mí modificaciones en mi paradigma profesional. Entonces, primero les voy a platicar de una manera muy básica qué es lo que hago para que estemos todos un poquito en la misma sintonía, en el mismo canal. Tengo entendido que la sesión de preguntas y respuestas es hasta el final, pero si hubiera alguna pregunta que no pudiera esperar hasta el final, me levantan su manita y con mucho gusto la respondemos. Entonces, en esencia, ¿qué es reestructurar? Organizarse de una manera distinta a como se estaba, con un fin determinado. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr en esencia un efecto positivo a favor de la empresa, evidentemente, de naturaleza principalmente económica. La empresa, su naturaleza es generar valor, generar riqueza.
Entonces, estamos hablando de eso. Las razones para reestructurar, tenemos diversas razones para reestructurar. La búsqueda de eficiencias, ya sean operativas, administrativas o de rentabilidad. La obtención de beneficios de diversa índole, como son fusiones, escisiones, agrupaciones y transformaciones, pero también, y este es el caso donde más hago yo énfasis porque es de donde sale realmente mi chamba, cuando existen problemas de insolvencia y o de liquidez, ¿sí? Entonces, cuando existen problemas de insolvencia y de liquidez, los principales objetivos que buscamos nosotros como abogados, como asesores del empresario que están en esa delicada circunstancia y situación, lo primero que buscamos es salvaguardar su libertad, su patrimonio y su seguridad jurídica. No me dejarán ustedes mentir que cuando tenemos una relación de negocios con cualquier socio comercial inclusive o con cualquier proveedor, pues las cosas van caminando bien, estamos comprando y pagando y vendiendo y cobrando y vendiendo y cobrando, pero cuando se llega a tener una situación de insolvencia, tenemos un bache donde no podemos pagar, muchos de esos acreedores piensan que no pagamos porque no nos han apretado lo suficiente y entonces empiezan ya a transformar la relación comercial que teníamos con ellos a una situación inclusive en ocasiones hasta de denuncias penales, ¿no? Entonces dicen, no, es que no me pagas porque me engañaste, no es que no me pagues porque ahorita tienes una situación de liquidez o de insolvencia, no me pagas porque me engañaste y desde que me pediste el producto ya sabías que no me ibas a pagar y entonces hay un engaño y entonces hay un fraude y entonces ahí está la denuncia y entonces ya te traen con otro tipo de problemas. Entonces, nuestro principal objetivo es este, vamos a salvaguardar su libertad, su patrimonio y su seguridad jurídica y la responsabilidad de los accionistas y los administradores. En siguiente momento, también necesitamos evitar los excesos de las pretensiones de cobro de los acreedores. Normalmente los acreedores más grandes, que son los que se afianzaron más, que obtuvieron una hipoteca, que obtuvieron un pagaré o alguna cosa de estas, son los que de inmediato demandan y de inmediato quieren embargar o apoderarse de todo el patrimonio del comerciante para pagarse ellos y dejando al resto de los acreedores de la misma empresa pues en problemas serios, ¿no? Entonces también tratamos de evitar con una reestructura en la vía judicial, evitar que estos excesos en estas pretensiones de cobro se den. Y evidentemente procurar o promover un acuerdo de pago con ellos, ¿no? Procurando que sea un acuerdo equitativo para los acreedores, pero también viable para la empresa. Y en la última de las instancias, en caso de inviabilidad, cuando la empresa ya definitivamente por alguna circunstancia ya se nos convirtió ese negocio, esa empresa, en un elefante blanco que no tiene viabilidad, porque surgió un nuevo producto, porque tenemos una nueva condición de mercado, porque surgió una nueva maquinaria que lo hace más rápido, más bonito y más barato, etcétera. Eso ya lo hemos vivido todos los que estamos aquí seguramente y lo reconocemos y lo conocemos. Entonces, en esa circunstancia, cuando nosotros manejamos una reestructura judicial, lo que buscamos es que todos los acreedores reciban una parte de pago de su adeuda. ¿Cómo? Ahorita vamos a analizar a esa parte, ¿no? Entonces, yo les decía hace un rato, hay reestructuras corporativas y hay reestructuras judiciales. Las reestructuras corporativas que tienen mucho que ver o que son las planeadas desde dentro de la empresa, ya sea que tengan asesores externos o con las personas que están dentro de la empresa, sus administradores, sus contadores, sus gerentes, etcétera, son las que se generan desde dentro, y ya sea que mediante asambleas generen los cambios. Hablábamos hace un rato de las escisiones, de las fusiones, de las transformaciones, de los grupos empresarios, pero todas estas reestructuras que buscan un objetivo, un fin diferente para las empresas, se genera desde aquí. Evidentemente, para las reestructuras corporativas no nada más participan internamente las empresas y los accionistas, también las autoridades, como cual, pues con un simple ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando estamos adquiriendo un volumen en el mercado relevante, necesitamos antes pedir una autorización a la Comisión Federal de Competencia Económica. Si esa autorización no la obtenemos, pues no podemos llevar a cabo esa compra, esa adquisición o incluso esa venta, ¿no? Y en ocasiones también tenemos que tomar en cuenta a nuestros acreedores, aunque la reestructura sea corporativa, cuando vamos a hacer una escisión o una disminución de capital. ¿Por qué? Cuando hacemos una escisión, una empresa la dividimos en dos. Y esas dos empresas pues se van a llevar su parte de capital, pero también su parte de deuda.
Y esos acreedores tienen derecho a oponerse a la decisión cuando consideran que la deuda que les corresponde a ellos se fue a una empresa que no está suficientemente expensada con parte del capital que debió haberle correspondido, ¿sí? Y cuando manejamos una disminución de capital de la parte fija, también los acreedores tienen derecho a oponerse a esa disminución de capital. Entonces, ahí es donde participan también los acreedores. Esta reestructura corporativa es la que operaría en los dos elementos que les dije hace un rato, ¿no? Perdón. Y bueno, ya la que atañe a un servidor, que es donde realmente trabajo, que es la reestructura judicial, que es a través del procedimiento judicial que contempla la ley de concursos mercantiles. Este procedimiento, que es el concurso mercantil, este elemento que pone, ahora sí que el Congreso de la Unión, nuestros diputados, nuestro gobierno, a favor de los empresarios, normalmente es incomprendido. Normalmente lo vemos pues con mucha reticencia, con mucha distancia, y nos preocupa ser considerados sujetos de un concurso mercantil. Yo espero, después de esta plática, sembrar en ustedes una semillita para que lo vean un poquito diferente, que entiendan un poquito más de qué se trata el concurso mercantil y por qué no necesariamente es un problema, y intentaría romper ese paradigma, ¿no? La ley de concursos mercantiles, en esencia, tiene como objetivos, pues que entendamos que la empresa es un bien público. Y en su artículo primero dice, es de interés público salvaguardar a las empresas y evitar que su situación de insolvencia ponga en riesgo su supervivencia. También dice que es de interés público evitar que esa insolvencia o esa falta de pago de esas empresas ponga en riesgo la supervivencia de las demás empresas con las que tiene relación de negocio, ¿sí? Y adicionalmente, al final, señala que también es de interés público velar por los intereses de los acreedores, en la medida en que evidentemente esto sea posible, ¿no? ¿Cuándo es posible acceder a los beneficios y ventajas que tiene el concurso mercantil? Y este es un tema bien interesante, porque reitero, son beneficios y ventajas, aunque a todos los empresarios cuando les hablan de concurso mercantil les da urticaria, son muchos beneficios y ventajas que tenemos que analizar, bien empleados, bien analizados, y hay diferencias con la ley anterior, y ahorita entraremos a lo mejor a ese detalle. En caso de liquidez, debe protegerse a la empresa. La ley que derogó la ley de concursos mercantiles fue la ley de quiebra y suspensión de pagos. Aquella ley antigua, que databa desde 1942, exigía demostrar insolvencia para entrar al concurso mercantil. Esta nueva ley, que data del año 2000, con una modificación en el 2014, ya no exige la insolvencia como tal. Ya pone a disposición de los empresarios, si el empresario presume que próximamente va a estar en una situación de insolvencia, puede acudir a un concurso mercantil. Es decir, ya nuestro gobierno y nuestras autoridades entendieron que ya para cuando estás en situación de insolvencia, un concurso mercantil puede ser inútil. Tú necesitas, como empresario, previendo que no vas a tener la liquidez suficiente para cubrir tus obligaciones, pues poder acceder al concurso mercantil a tiempo. Tenemos entonces esas acciones preventivas, y adicionalmente te permite solicitar el concurso con un acuerdo o con una propuesta de convenio concursal preacordado. Es decir, yo creo que no voy a salir en esta época de esta forma, entonces solicito el concurso mercantil, y al solicitar el concurso lo acompaño de un convenio concursal donde digo de qué manera sí podría lograrlo, para que mis acreedores sepan desde el principio cómo es que sí podemos salir todos juntos, porque ya el problema no es de la empresa nada más, es de todos, ¿sí? Es una manera de democratizarlo. Y bueno, como les decía hace un rato, en caso de inviabilidad debe reincorporarse a los medios de producción esos recursos materiales y humanos de una empresa que ya resultó fallida, deben reincorporarse lo más rápido posible a los medios de producción del país, para que sigan generando valor, para que sigan generando riqueza. Entonces, esta ley considera un procedimiento de venta acelerada, para que ese no sea un empantanamiento y no sea algo que nos retrase. Ahora, el medio que establece la ley para lograr estos beneficios o estos apoyos a los empresarios es un procedimiento judicial que se tramita en materia federal, que se denomina concurso mercantil. Vuelvo al tema del estigma empresarial. Ojalá al final de esta charla
veamos el concurso de una manera diferente. El concurso no es lo que era antes con la ley de quiebra y suspensión de pagos, donde la gente se quedaba en una etapa de suspensión de pagos y ahí se quedaban permanentemente y no pagaban y no le pagaban a nadie y ya decían, pues ese fue un ratero, fue un ladrón, no hizo nada. No, ya con esta ley, que ya tiene sus años, pero todavía no ha sido lo suficientemente aprovechada, pues realmente lo que se busca es que si la empresa es viable, pues tenga la oportunidad de seguir generando empleos y de seguir generando riqueza. Y si la empresa no es viable, pues entonces rápidamente la regresemos al mercado, la reposicionemos a los valores productivos del país en una o de una u de otra forma. Las etapas, se los voy a decir muy rápido, es una etapa de visita. ¿Por qué se requiere una visita? Porque, insisto, como se supone que el procedimiento concursal es un procedimiento que trae beneficios y al mismo tiempo que trae beneficios trae su contrapartida, que son perjuicios para los acreedores, pues la ley exige que se acredite un mínimo de insolvencia para acceder a él. Entonces, este visitador llega a la empresa y verifica que la empresa efectivamente esté en situación de insolvencia y bajo esa tesitura emite un dictamen que le permite al juez dictar una sentencia de concurso mercantil. Una vez dictada la sentencia de concurso mercantil, se inicia una etapa de conciliación y en esa etapa de conciliación se llevan a cabo dos acciones fundamentales: el reconocimiento de los créditos y de los acreedores y la búsqueda de la firma de un convenio concursal. Normalmente esta etapa lleva unos 18 meses. Y si eso no es posible, si la conciliación no se logra llevar a cabo con la mayoría de los acreedores, entonces inmediatamente se dicta una sentencia de quiebra donde su principal objetivo es reincorporar los medios de producción, es decir, vender de inmediato la empresa ya sea en unidad productiva o en partes para reincorporarlos al sistema productivo nacional. Normalmente también lleva 18 meses esta etapa. Entonces estamos hablando que un concurso mercantil completo normalmente lleva 36 meses, 3 años. Cuando con la ley anterior estábamos hablando de que el promedio era de 7 o de 12 años aproximadamente. Bueno, ahora, ¿por qué les digo que es un beneficio y por qué les digo que tiene que revisarse que estén en situación para que no sea un tema de abuso? Porque evidentemente el concurso mercantil genera pues herramientas y ventajas, que es lo que yo prefiero llamarles, para lograr una reestructura que al final del día pues es obligatoria, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Pues ahora sí que como es mi materia, no me cansé de ponerle ahí cosas buenas del concurso mercantil, traté de que fueran los menos posibles, pero bueno, como podrán ver está plagada la lámina. Entonces, ¿cuáles son las principales? Uno, pues siempre el empresario que está en situación de insolvencia, su mayor preocupación es que lleguen y le embarguen esa máquina, ese equipo o esa materia prima que le es indispensable para continuar operando. Entonces, eso lo entiende la ley y lo primero que suspende son los embargos y las ejecuciones. No el trámite judicial continúa su camino, pero todo lo que implique un acto de molestia a la empresa para restarle su capacidad de salir adelante, se suspende. Entonces, todos los embargos y las ejecuciones se suspenden desde que se dicta la admisión del concurso, no la sentencia de concurso, la admisión de concurso. Se suspende también la ejecución de contratos lesivos, es decir, hay algunos contratos que se están ejecutando cotidianamente, pero que en sí mismos afectan porque ya las situaciones de mercado variaron y valdría más comprarle a un tercero que a ese contrato. El empresario, ¿por qué no lo hace? Porque tiene sanciones en ese contrato por incumplimiento. Sin embargo, ya estando en concurso mercantil, tú puedes suspender la compra de ese producto y puedes comprar donde en el mercado te resulte más favorable. La administración continúa a cargo del comerciante, salvo que haya situaciones graves, ¿no? Pero normalmente continúa a cargo del comerciante. Hay una sustitución en las negociaciones, es decir, en todas las negociaciones que se tienen que llevar a cabo entre el comerciante y sus acreedores para tratar de buscar un convenio concursal, pues evidentemente la figura del empresario está muy desgastada, ya no tiene credibilidad porque pues, ya les dijo que les pagaba primero de una manera, que les pagaba después de otra y evidentemente incumplió. Entonces, aquí hay una sustitución en las negociaciones porque el conciliador entra a negociar, el conciliador entra y dice, a ver, la empresa tiene estas capacidades, tiene estas cualidades, tiene estos activos y tiene esta capacidad de generar flujo. Entonces, con eso que yo estoy viendo como conciliador, como una persona externa dependiente de una autoridad del Poder Judicial, te digo que te podemos pagar de esta manera.
o de esta otra y que necesitamos una quita de un X%, ¿no? Entonces se da esa sustitución a las negociaciones, se dan, todas las nuevas inversiones y gastos se producen o se convierten, perdón, en créditos contra la masa. Muchas veces tenemos empresarios o está la empresa en una situación muy delicada donde no saben si vive o muere la empresa. Y muchos de los accionistas dicen, oye, pues ¿para qué le metes más dinero bueno al malo? ¿No? Ya no le voy a invertir más dinero porque no sé si realmente va a salir o no. Bueno, el concurso mercantil permite que una vez declarado, las inversiones que se hagan se pagan antes que cualquier otro acreedor, porque son créditos contra la masa, porque muchas veces se entiende que esas inversiones son indispensables para que la empresa salga adelante. Perdón. Ahora, se detiene la generación de intereses de todos los créditos, una vez que se decreta el concurso mercantil, todos los créditos suspenden la generación de intereses. Se convierten en audis los saldos hasta ese momento, pero se dejan de generar intereses, tanto ordinarios como moratorios. Y además cualquier otra cláusula penal o sanción también se elimina. Nuevamente sujeto de crédito, ahí siempre me da risa cuando se las platico, porque pues no va a haber quien les dé crédito, pero bueno, por efectos de ley son nuevamente sujetos de crédito. Y bueno, evidentemente vamos a buscar un convenio, y ese convenio, en mi experiencia, implica siempre quitas y una espera, que se traducen en una viabilidad. Si nosotros logramos que el 50+1 de nuestros acreedores crean la empresa, crean el conciliador, crean los flujos que va a tener la empresa, crea en que esa empresa va a salir adelante y le va a cumplir, y votan favorablemente, podemos lograr un convenio. Y créanme que los convenios que en mi experiencia me ha tocado vivir, no son convenios de poca cosa, es decir, son convenios donde se han pactado quitas de en promedio de un 70%. Entonces, pactar una quita de un 70% para un acreedor no es cualquier cosa, pero cuando se demuestran realmente cómo están las circunstancias y las viabilidades, acceden. Y evidentemente se generan plazos y todo esto. Y claro, hay premios también. Si la empresa logra salir antes con ese apoyo que le dieron, pues también paga adicionalmente ciertos bonos. Pero bueno, ya es entrar en demasiado detalle y hoy no estamos aquí para eso. También hay evidentemente beneficios fiscales, el fisco entra casi como cualquier acreedor, digo casi porque siempre dice, yo te quito lo menos que te haya quitado el que menos te haya quitado y te doy el menor plazo que te haya dado el que menor plazo te haya concedido. Entonces, bajo esa tesitura, pero bueno, al final del día de todas maneras entran con quitas y espera. Y suponiendo que la empresa no fuera viable o que no hubiéramos logrado firmar un convenio concursal, entonces la liquidación de la masa se da de una manera ordenada y sin presiones. Es decir, sin que los estén por un lado embargando, por otro lado demandando, por otro lado requiriendo de pago, por otro lado denunciando, pues lo que procede es nombrar un liquidador, un síndico, que se va a hacer cargo de la quiebra posteriormente, ¿no? Bueno, esto que fue un poco engorroso tal vez para ustedes, era necesario para que entendieran por qué recibo yo a este tipo de personas, o este tipo de empresarios, por qué llegan conmigo. Me gustaría ahora sí compartirles el caso de una persona que llegó conmigo pidiéndome asesoría y yo le dije, bueno, señora, yo hago todo eso que le acabo de explicar, ¿qué es lo que usted necesita? Entonces, era la señora Betty Johnson y su hijo. Me dijeron, bueno, mire, licenciado, fíjese que mi esposo falleció hace 18 meses y quedamos, le sobrevivimos, su servidora, o sea, su esposa, y 3 hijos, dos niñas y un varón, todos mayores de edad, todos ya profesionistas y todos casados. Muy bien. Mi esposo fue un empresario muy fuerte, muy exitoso, de la industria textil y principalmente desarrollando diseños de moda para dama. Muy bien, señor. Fíjese que actualmente la empresa ha venido en decadencia, poco a poco, pero de manera acelerada, porque en 18 meses de estar en una situación privilegiada, hoy día estamos en una situación de iliquidez muy importante. Y necesitamos protección frente a nuestros acreedores, porque ya tengo 3 demandas, ya me emplazaron otros 2, y evidentemente otros acreedores pues me están amenazando de que me van a embargar, de que me van a demandar, de que me van a denunciar. Le dije, muy bien señora, ¿y quién lleva la administración de la empresa? Pues mi hijo, por eso me acompaña, me dice. Muy bien, entonces,
pues ya con algo de experiencia, en aquella época yo creía tener toda la experiencia del mundo, dije, bueno, pues seguramente es alguno de los problemas comunes, ¿no? ¿Cuáles son los problemas comunes? Pues a lo mejor tenemos problemas con el tema del testamento, a lo mejor tenemos problemas con las acciones y los documentos corporativos, o a lo mejor tenemos problemas con el control de la empresa, ¿no? Entonces dije, a ver, saqué mi libretita de problemas comunes para ir o palomeando, tachando, y le dije, a ver señora, vamos a empezar con el testamento. ¿Tiene testamento, dejó testamento su marido? Sí, sí dejó testamento. Entonces sí existe un testamento. Bueno, el testamento es claro, sí dice lo que el Señor quería decir, y más allá de que diga lo que el Señor quería decir, los que lo leen entienden, o sea, no hay duda, sí, es muy claro, no hay duda, no hay ningún pleito. Señora, no se vaya a reír de esta pregunta que le voy a hacer, pero a mí me sucede a cada rato cuando mis clientes me piden que les ayude a estructurar su patrimonio y terminamos haciendo un testamento también. ¿Todos los bienes que el Señor heredó eran suyos? Porque luego resulta que por razones fiscales o por razones emocionales, pues el Señor en vida ya había puesto las acciones a nombre de un hijo, o las acciones, otra parte de las acciones a nombre de un compadre o de un amigo, y su patrimonio también a nombre de un tercero. Sin embargo, él seguía siendo el propietario, moral y de facto, él seguía y se seguía sintiendo el propietario, pero legalmente ya no lo son. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones llegan mis clientes y me dicen, oiga, tengo este testamento, pero quiero modificar este detalle. Y ya cuando les digo, oiga, pero todo esto que dice que es suyo y que está legando, y aparte el resto que está heredando, necesito que me acredite que usted es el propietario. Oiga, pero ¿por qué eso no me lo piden en ningún lado? Pues ya sé que no se lo piden en ningún lado, pero luego resulta que andan heredando cosas que no son suyas. Son suyas de facto, pero jurídicamente están a nombre de su nieta, de su hijo, de su primo, de su compadre, de su prestanombres, de quien sea. Entonces, eso es algo que se tiene que aclarar y que se tiene que corregir, ¿no? Entonces, oiga, ¿y si eran suyos los bienes? Sí, sí eran de él los bienes. Ah, bueno, entonces palomita también. Oiga, ¿y los herederos y legatarios están conformes? Sí, fíjese que no hay problema. En el testamento, mi marido transmitió todos sus activos patrimoniales, es decir, todos los inmuebles, a favor de sus dos hijas en partes iguales. Eso es muy común entre los empresarios, entre los grandes patriarcas. Tratan de proteger a las hijas porque normalmente las ven como necesitadas de protección, dejándoles el patrimonio, los inmuebles para que vivan de sus rentas, vamos a decirlo así, y al hijo le dejan pues el problemita, ¿no? El changarro, órale, vamos a sacar adelante. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿vamos bien? Sí, sí estamos bien, adelante. Oiga, señora, ahora, con sus acciones y con sus documentos corporativos, ya hablando de la empresa, porque ya vimos que el patrimonio está bien, ¿qué pasó con sus acciones? ¿Están emitidas físicamente? Porque aunque ustedes no lo crean, yo tengo clientes que piensan que con constituir la sociedad y con que ahí diga que tienen 50 acciones o 5,000 o 50 millones, y dicen, no, es que aquí están mis acciones. Le digo, no señor, esa es la constitutiva de su sociedad. Su título accionario es un papelito diferente que dice título de acciones que ampara 5,000, 50,000 o 500,000 acciones y que está firmado por el administrador general único y por su secretario. Si usted no tiene ese papelito, usted no puede acreditar que es accionista. Antes de hacer cualquier cosa, tiene que ir con el juez para demandar que le otorguen sus acciones. Entonces, créanlo o no, muchos de los clientes que llegan conmigo no tienen sus acciones, sus títulos físicos, no existen, porque el contador les constituyó la sociedad y pues ahí la dejaron nada más. Entonces, bueno, a ver, señora, ¿había acciones emitidas físicamente? Sí, licenciado, sí había. Oiga, ¿y están al día todos los documentos corporativos? ¿Sus asambleas están al día? ¿Celebraron una cada año ordinaria y las extraordinarias que hubieran necesitado para aumentos o disminuciones de capital cuando fuera el caso? Sí, licenciado. Oiga, ¿y eso refleja la realidad? Porque muchas veces las tienen al día, pero resulta que tenerlas al día no significa que reflejan la realidad. Oiga, pues la última asamblea, sí, hicimos la asamblea del 2014, aquí está, mire. Oiga, pero aquí dice que el señor López Rodríguez es dueño del 50% de la empresa. No, eso ya no, licenciado. Eso ya nos vendió las acciones hace como 15 años, pero pues es que no lo hemos quitado. No, pues entonces no refleja la realidad.
Y ahí tenemos un problema muy grave, ¿no? Pero en este caso tampoco era. Entonces yo queriendo encontrar el detallito y no lo encontraba, pues no, sí reflejan la realidad. Oiga, el derecho al tanto, porque fíjese que cuando se transmiten las acciones hay que darle el derecho a los otros accionistas de preferencia para ver si las quieren comprar. No hay problema, licenciado, y déjale digo de una vez. Mi marido era muy previsor y constituyó un fideicomiso de control accionario, donde designó a su hijo varón como su sucesor. La mayoría conoce en qué consisten los fideicomisos de control accionario. Si no platico más o menos rápido, es constituir un fideicomiso a donde se aportan las acciones y esas acciones aportadas, entonces ya el propietario dentro del libro de accionistas de la empresa, el que aparece como propietario pues es el fiduciario. Entonces el dueño de las acciones es el fiduciario, pero dentro del contrato de fideicomiso se establece que pueden ejercer los derechos patrimoniales y los derechos corporativos diferentes personas, o las mismas. Y va a haber un comité técnico que puede designar quiénes son los que van a ejercer tanto los derechos económicos como los derechos corporativos. Entonces, este señor eso hizo, aportó todas sus acciones a un fideicomiso y entonces para efectos prácticos en la empresa seguía siendo el mismo propietario, es decir, el fiduciario. Y para efectos prácticos, dentro del fideicomiso él dijo que cuando él ya no estuviera entre nosotros, con su acta de defunción se acreditara esa situación y designaba como fideicomisario sustituto a su hijo. Entonces, de manera automática, exhibiendo nada más el acta de defunción, el fiduciario tuvo a su hijo como nuevo titular de los derechos fideicomisarios, no de las acciones, de los derechos fideicomisarios. ¿Pero a qué te dan derecho esos derechos fideicomisarios? A decidir en las asambleas, a nombrar un representante, a nombrar un apoderado para que te represente en las asambleas. Entonces, prácticamente el control de las acciones lo tienes de inmediato y no había ningún problema. Entonces, pues palomita también. Dije, bueno, ya me estaba yo empezando a desesperar. Dije, bueno, pues ¿qué fue lo que le pasó? Entonces le dije, a ver, bueno, señor, entonces tuvo problemas con el control de la empresa. Le digo, oiga, ¿sus estatutos estaban adecuados para el relevo en la administración? Es decir, ya su hijo tiene el control de las acciones, ya su hijo de facto es el titular de las acciones a través del fiduciario, a través del fideicomiso. Pero ese accionista tiene la mayoría y puede decidir para nombrar y revocar administradores. Sí, licenciado, eso sí está bien puesto. Bueno, pues palomita. Oiga, ¿tenemos problemas con accionistas? No, el único accionista que está fuera de la familia es un hermano, pero es minoritario, no tenemos ningún problema con él. Bueno, palomita. ¿Tenemos problemas con administradores? Porque luego de repente cuando falta el titular, el administrador se siente heredero y dueño y resulta que empiezan los problemas. Pero no, tampoco tenemos problemas con administradores. Entonces yo dije, caray, bueno señora, pues entonces ya me acabé mi lista de problemas, entonces ahora usted platíqueme a mí qué fue lo que pasó. Entonces la señora me dice, pues mire licenciado, ¿qué fue lo que pasó? No nos renovaron los créditos bancarios. Oiga señora, ¿por qué no le renovaron los créditos bancarios? ¿Qué pasó? Pues resulta que tuvimos una afectación de la calificación de riesgo. ¿Por qué? Pues porque los inmuebles que antes eran de mi marido, si bien es cierto, no eran de la empresa, pues mi marido firmaba por la empresa y firmaba en lo personal y él avalaba. Pero ahora que con el testamento le dejó los inmuebles a mis hijas, pues mis hijas ya no tienen participación y pues evidentemente no van a firmar. Entonces, no tenemos garantías. Y además, por si fuera poco, la bodega donde está constituida la empresa, cuyo cambio o movimiento de un lugar a otro es muy costoso, pues tampoco es ya de la empresa, tiene nuevos dueños. ¿Eso qué pasó? Pues cuando hicieron el análisis de riesgo en el banco, pues dijeron, oye, se nos acaba de disparar el riesgo de esta empresa, entonces ya no le vamos a renovar el crédito a menos de que nos dé más garantías. Y bueno, pues lamentablemente ya no fueron coincidentes las intenciones y las voluntades de las hijas con el hijo y no tenían garantías y pues no les renovaron su crédito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que siempre dicen, ¿no? ¿Qué es un banquero? ¿Alguien se sabe la definición del banquero? Perdón, ¿no? Bueno, dicen por ahí que el banquero es la persona que cuando está soleado te presta un paraguas y cuando llueve te lo quita. Entonces
Entonces, señores, ustedes deben tomar en cuenta la definición del banquero cuando estén haciendo sus negocios, porque si no lo toman en cuenta les puede suceder algo como esto. Bueno, entonces, ahí salió el primer problema. Segundo problema, fíjese que tenía yo acuerdos con socios comerciales, o la empresa tenía acuerdos con socios comerciales, pero como mi marido era tan exitoso, tenía tanto talento para el negocio, tenía tanto, ¿cómo le llaman? Olfato para el negocio, pues los socios comerciales estaban encantados con él. Y todo lo que él decía, eso hacían, y todo lo que caminaba con él, eso caminaba. Pero resulta que pues ya no está, ahora está su hijo. Y a pesar de que nuestro hijo tiene conocimiento de la empresa, la ha vivido, ha trabajado ahí algunos años de su vida, o sea, a pesar de su juventud tiene algo de experiencia, pues estos socios comerciales perdieron el credere, perdieron la confianza, perdieron el creer en esa empresa, porque no saben realmente si este hijo heredó ese olfato o no, o si lo heredaron los tres y entonces le tocó un tercio a cada uno, y pues bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están pidiendo nuestros socios comerciales? Cosas que antes no nos pedían. Nos están pidiendo renegociar nuestros acuerdos. Quieren ahora garantías para sentirse tranquilos de que vamos a cumplir con nuestra parte del trato. Y no tenemos garantías. Nos acaban de restringir las líneas de crédito. Teníamos línea de crédito abierta, comprábamos y comprábamos y pagábamos, pero no teníamos restricción. Ahora ya nos las restringieron. Y tenemos una diversificación del riesgo. ¿Qué significa eso? Pues que nuestros socios comerciales ya no nada más operan con nosotros, buscaron otras empresas con las cuales hacer negocio porque no saben, no tienen la certeza de que nosotros vamos a salir bien de esta situación. Entonces están distribuyendo su riesgo. Si a nosotros nos va mal, pues ya por lo menos ellos ya aprendieron otras 2 o 3 veladoras y ya están listos, ¿no? Entonces, ese fue otro problema. Le digo, bueno, ¿y qué más pasó, señora? Pues fíjese también que en la administración tuvimos problemas, porque siempre a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, bueno, señora, ¿pero qué problemas tuvo si todo estaba muy bien en los estatutos? Ah, bueno, pues fíjese que lamentablemente también por el estilo de dirección de mi marido, pues mi marido siempre era el que generaba y concretaba los principales negocios de la empresa. Entonces, nuestros altos ejecutivos son más bien seguidores que líderes. Entonces, ellos ayudan a terminar de cerrar los proyectos que ya había concretado mi marido, pero no generan. Entonces, tenemos un problema muy fuerte ahí porque evidentemente mi hijo no tiene esa misma capacidad y los altos ejecutivos nunca la desarrollaron, tampoco la tienen. Adicionalmente a eso, hay una superposición de roles, porque los altos ejecutivos con mucho más experiencia y mucha más edad, pues siempre consideran que tienen mayor capacidad de decisión y mayor jerarquía para tomar las riendas de la empresa. Entonces traemos una superposición de roles ahí con la nueva dirección, que es mi hijo, y eso genera que haya diferentes objetivos y que no estemos alineados. ¿Por qué? Porque cuestionan la capacidad y la autoridad del heredero. Bueno, señora. Y adicionalmente, como si eso fuera poco, pues el sindicato. Siempre que hay cambio de administración, el sindicato siempre quiere cambio de contrato con mayores ventajas porque son sus conquistas laborales. ¿O aquí no le ha pasado eso? Entonces, pues tenemos también problemas con el sindicato y estamos renegociando actualmente y esos son los problemas que yo tengo. Yo quiero decirles que hasta ese momento, el 99% de los clientes que habían llegado conmigo habían tenido problemas de los iniciales. No me había tocado un empresario tan previsor, que tuviera su su testamento bien hecho, que tuviera un fideicomiso de control accionario, que hubiera establecido adecuadamente en los estatutos la modificación o los cambios en la administración de acuerdo al poder accionario. O sea, la verdad es que parecía que todo estaba perfecto. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues pasó todo esto que les acabo de explicar. Y entonces, yo les diría, eso me hizo meditar y me hizo analizar en ese momento en concreto que estuvimos ante la presencia de una sucesión que llevó de manera correcta y eficiente la transmisión patrimonial de la empresa. Pero debemos tener todos muy claro, y más que yo el abogado que resuelve problemas, ustedes los empresarios,
que eso no es suficiente. Se necesita ir más allá. Se necesita tomar en cuenta un aspecto igual o más delicado, que es garantizar la adecuada operación del negocio. Y bajo esa tesitura, el garantizar la adecuada operación del negocio, es por eso que entiendo están todos aquí. Para que les ayuden, los guíen y colaboren con ustedes a encontrar la mejor manera que se adecue a su estilo empresarial, a su estilo de negocio y hasta a su estilo personal, pero que no por eso dejemos de considerar que es indispensable tener un equipo que funcione aún a pesar de nuestra ausencia. Eso es súper relevante. ¿Y por qué les digo que esto cambió un paradigma en mi vida profesional? Porque a raíz de esto, en los diferentes foros donde me invitan a hablar, y ahí sí son muchos más aburridas mis pláticas, de derecho concursal en esencia, yo he sido pionero en pedir, en motivar, en exigir que las legislaciones, cuando hagan sus modificaciones, incluyan incentivos para que las empresas adopten gobierno corporativo, incluyan incentivos para que las empresas incluyan sistemas y adopten sistemas de alerta temprana de crisis y de solución de crisis. Porque el concurso mercantil me gusta porque me gusta sentir que estoy salvando una empresa, pero la verdad de las cosas es que el verdadero salvamento de la empresa es no permitir que llegue al concurso mercantil, y eso lo logra la institucionalización, el gobierno corporativo, el que hagan este tipo de reuniones y de trabajos que vayan a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto yo termino, espero haber logrado mi principal objetivo, que era no dormirlos. No vi ninguno dormido excepto al de hasta allá atrás, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, al final entiendo que va a haber sesiones de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su tiempo.